Sí, bueno, sí. Pues vamos a comenzar ahora sí. Eso espero. Fue en esta casa precisamente que decidí convertirme en escritor. Esta es la casa que era de mi abuela materna, quien falleció hace 8 años. Y fue justo en ese patio hacia el que estoy observando ahora que, gracias a una revista de videojuegos que yo consumía en ese entonces, tendría 12 o 13 años, decidí que eso era lo que quería hacer, escribir cosas. En esa revista leía reseñas de juegos, leía entrevistas, reportajes y demás información que de alguna u otra forma, cuando me pregunté qué era lo que quería hacer cuando fuera grande, me hicieron pensar que ese era el camino, el de escribir, que yo podía hacer eso, escribir. Eh, Creo que era un día nublado como lo es ahora, porque esa revista aún la conservo, se mojó, llovió, se quedó afuera, no recuerdo por qué se quedó ahí. Eh, y bueno, recuerdo cómo fue que decidí hacer eso a los 12, 13 años, y para los 15, cuando entré a la preparatoria, yo ya tenía perfectamente claro, entre comillas, que quería ser escritor. Ya había llegado a esa conclusión, había hecho exámenes psicométricos y todas estas cosas, y apuntaban a que sí, yo tenía que dedicarme a algo que tuviera que ver con la comunicación. Y supongo que de alguna u otra forma ese impulso, esa vocación que explota de repente, quizá tenga que ser un aspecto para cualquier persona que desee dedicarse a escribir. Yo creo que esa persona debe hallar en sí misma ese deseo profundo por querer escribir, un llamado casi primitivo por querer escribir, porque escribir es una forma de vida, una decisión total, esa que yo tomé hace más o menos 18 años. Creo que contar un poco de eso me permitirá hablar un poco mejor de qué ha implicado para mí escribir y qué significa adentrarse en ese mundo de la escritura, donde en efecto no hay regla escrita alguna. Debo contar que entonces, a partir de que entré a la preparatoria, a los 15 años, decidí que quería ser periodista. Y de alguna u otra forma me estuve preparando mentalmente para hacerlo. A los 17 formé mi banda de metal que se llama Asedio. Esta playera es de Asedio. Y ahí comencé a escribir las letras de las canciones de la banda, que optamos serían en español. Era mal visto en ese entonces, quizá aún lo es, un poco mal visto escribir en español este género musical, porque para muchos no existía un exponente digno. Y yo pensaba que el español era un dignísimo idioma de cantarse en el metal. Y entonces ese fue mi argumento al principio, que el idioma tenía las palabras suficientes y necesarias para expresarlo en esta música. Y bueno, ahí de alguna forma empecé mis pininos, eh,
creativos con la palabra escrita. Aunque mi padre recuerda que en alguna Navidad o en algún cumpleaños de mi otra abuela, de mi abuela paterna, quien aún vive, que le escribí una canción, la letra de una canción, y que yo solía hacer eso, que escribía cartitas y composiciones, les llamaban ellos. Y sí, más o menos, me gustaba mucho dibujar. No era tan bueno, pero me gustaba dibujar. Y de alguna forma tenía algo de sensibilidad que fui buscando expresar poco a poco a través de la escritura y a través de la música cuando ya tenía 17 años. Creo que casi no se menciona eso en los talleres de escritura y en los cursos y demás diplomados en las carreras, que es que aquel que desee dedicarse a una actividad artística y en este caso en la escritura, creo que debe de tener un mínimo de sensibilidad. Es como el mínimo indispensable para adentrarse en el mundo de la escritura, la sensibilidad más que el talento. Y posteriormente será el trabajo, completamente. Y creo que ahí viene David y Goliat. Este es David y el otro es Goliat. No sé si se alcanzan a ver, sí. No sé si... Creo que vamos en buen tiempo. Y entonces, bueno, eh, me desconcentré. Me desconcentré un poco estos y el señor del agua, no, bueno. Me detendré para moverlos del lugar a estos brothers. Entonces decía que un poco de sensibilidad ante el mundo interior y ante el mundo exterior de la persona. Y ya posteriormente, por supuesto, el trabajo arduo, que tiene que ver con tener o no talento. Creo que alguien sin talento puede trabajar duramente y conseguir escribir algo muy digno, y alguien con talento que no trabaja puede escribir una porquería. Sin embargo, esto de la sensibilidad implica esta vocación, creo, que quizá hay que tener para dedicarse a una profesión, un oficio como el de la escritura, que te exige y te demanda todo tu tiempo y te dará menos gratificaciones de las esperadas y además será de pronto injusto y de pronto cruel y requerirá toda tu concentración, ánimo, esfuerzo, y a veces parecerá que no tiene sentido alguno. Sin embargo, para aquel que desea verdaderamente escribir, que tiene esa vocación, esa sensibilidad, ese deseo profundo, que se identifica, creo, fácilmente cuando auténticamente lo único que quieres hacer es escribir, sentarte a escribir. No sé si se escucha a lo lejos el señor de la basura. No fue, creo que, un buen momento para comenzar a hablar esto. Pero bueno, tiene que existir ese profundo deseo de escribir a toda costa y que se identifica con las ganas de sentarse a escribir. Hay escritores y escritoras, por supuesto, que les cuesta mucho trabajo y que sufren la escritura. Yo no soy de esa corriente. Yo disfruto escribir y aunque de pronto se pueda complicar por circunstancias del tipo la estructura de una novela, de una crónica, de un ensayo, porque necesita más trabajo, porque necesita reposo, etcétera, todas las implicaciones del trabajo escritural que espero poder comentar.
a pesar de que se complique, pues uno disfruta el momento de escribir y se está ahí el tiempo que sea necesario. Tampoco hay una receta al respecto sobre cuánto tiempo tienes que estar sentado escribiendo cada día. Cada escritor tendrá sus maneras. Yo no tengo digamos, una fórmula. No es que me sienta a tal hora a escribir y a tal hora me detengo, ni tengo determinado tiempo, pero a veces exige, sí, depende del proyecto, cuánto tiempo te sientas a escribir. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora para el Fonca, a quienes les agradezco el apoyo, eh, pues me ha tomado unas de 4 a 6 horas al día escribiendo la novela, desde que tengo la beca durante un año, para tener al final un primer borrador de esa novela. Y bueno, entonces si no existe esa vocación y esa sensibilidad por escribir, probablemente sufrirás al quererte dedicar a la escritura, porque puede haber otros motivos para dedicarse a escribir, como querer tener fama, fortuna, gloria, reconocimiento. Y hay quienes lo consiguen, sin duda. Pero si esa es la búsqueda, entonces el camino estará lleno aún más de frustraciones y de caídas más dolorosas y de tormentos indecibles. Hablaba sobre la sensibilidad de la escritura, sobre la sensibilidad de la persona que quiere escribir, en realidad. Decía que si no cuenta con esa sensibilidad y esa vocación la persona, el camino será mucho más difícil, porque la escritura no ofrece gratificaciones instantáneas. Y la única gratificación de la escritura es el simple hecho de escribir, al menos desde mi perspectiva. Sé que hay escritoras y escritores que sufren la escritura, que la padecen, pero yo no soy de esa corriente. Yo disfruto el momento de sentarme a escribir. Creo que es importante que eso suceda, para que no sea un suplicio, ni un castigo, una monserga. Entonces, yo creo que dependerá de la búsqueda del escritor, sobre qué está buscando al querer ser escritor. Decía que existe esta otra búsqueda del éxito, la fama, la fortuna, el reconocimiento, que puede suceder y que probablemente sea válido, pero que quizá esté lleno de insatisfacción ese camino y de frustración porque no se conseguiría tan fácil y no está en las manos de uno conseguir eso. Yo creo que el camino de la escritura tiene que ver con escribir y nada más. Ya incluso la publicación de un libro no está en las manos del escritor del todo. Él hace lo que puede y manda su manuscrito y lo intenta, pero no está en sus manos. Así que creo que la sensibilidad y la vocación son importantes porque eso permitirá que uno escriba a pesar de todo, a pesar de las adversidades, que un escritor, como diría mi maestro Eusebio Rubalcaba, que un escritor, entre más adversidades se enfrenta, más puede escribir. Y yo estoy de acuerdo con esa forma de ver la escritura, como esa manera de ver el arte, como una respuesta ante la adversidad, no ante la comodidad. Joyce Carol Oates decía que el arte es desorden, no es orden.
Y de algún modo es verdad porque todo ese desorden de la vida íntima, como el que se escucha el señor de la basura, todo el desorden de la vida íntima y de la vida externa de la persona que escribe, se plasma en la escritura o en la forma artística. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Lo que soy de alguna forma lo he plasmado, lo que he querido ser. Y he buscado darle orden a mi vida, al menos a mi mente, a través de una novela, como la novela que estoy escribiendo gracias al Fonca, y por lo cual estoy haciendo este video, esta conversación. Se escribe porque se escribe, también diría Rubalcaba. Cualquier otra razón no tiene mucho sentido para mí. Desde que a los 15 años en la preparatoria yo ya había más o menos escogido el camino hacia la escritura y hacia allí traté de encaminar mis esfuerzos. Entonces, en la búsqueda de una licenciatura, como muchos de nosotros hicimos, muchos de mi generación, terminar la universidad para tener una vida mejor, decidí entrar a ciencias de la comunicación, periodismo, porque si estudiaba eso iba a poder hacer revistas, iba a poder hacer reseñas, iba a poder hacer entrevistas, iba a poder escribir. Y muy temprano en la carrera que cursé en la UNAM, me di cuenta de que en efecto estaba en el lugar correcto. Y entonces empecé a escribir. Recuerdo muy bien una clase de periodismo donde nos dejaron hacer una crónica. Sé que no debería decir esto, pero nos encargaron ir a algún lugar fin de semana y a mí se me olvidó por completo. Y lo que hice fue inventar esa crónica. La inventé mientras la profesora adjunta revisaba el resto de los textos. Terminé de escribir, como siempre he sido de los últimos en la lista, me dio tiempo por mi apellido. Y entonces la chava, la profesora adjunta, revisó los textos y al final de la clase preguntó quién era fulano de tal. Y ya alcé tímidamente la mano y dije, soy yo. Y ella felicitó los logros de la crónica, dijo que era una muy buena crónica, no sé qué. Me sentí un poco mal, por supuesto, porque en el periodismo lo único que está prohibido es inventar. Y empecé con una invención, como me congratulo nada más de eso porque de así empezó también Charles Bukowski, uno de mis autores de cabecera. Él también estudió periodismo y él también se inventó una crónica de un suceso que también le pidieron en la escuela y también lo felicitó la profesora al final. Nada más que él, a diferencia de mí, sí le confesó eso a la profesora y esta lo felicitó por la manera de escribir. Creo que ahí descubrí que podía escribir, que tenía esa facilidad. De alguna forma lo llamaremos talento. Pero pude haberme quedado ahí y ya. Pero lo que pasó a continuación fue, en semestres posteriores de la carrera, un profesor de literatura y periodismo nos invitó a algunos alumnos a formar parte de unos talleres literarios. A aquellos alumnos que consideró podían escribir literatura.
Y me escogí entre ellos y ahí fue que conocí a Eusebio Rubalcaba y fue que empecé a escribir con él en su taller que daba los sábados en Tlalpan. Hablar de esa etapa de mi vida implicaría muchísimo tiempo, pero debo decir una cosa al respecto antes de pasar al siguiente bloque, que si no hubiera sido porque conocí a Eusebio Rubalcaba, probablemente no me habría dedicado a escribir. Y entonces hay un libro que él escribió que se llama 52 tips para escribir claro y entendible, que es una guía completa de lo que él enseñaba en sus talleres literarios y que considero un texto indispensable para comenzar a escribir. Con Rubalcaba lo que aprendí fue una actitud frente a la escritura, un modo de ver la escritura como una forma de vida, no solo como un pasatiempo, no solo como algo que podía hacer porque era bueno en eso, sino algo que implicaba una decisión vital, algo a lo que no había considerado dedicarme de esa forma, como era la escritura literaria, la escritura de literatura. Yo pensé que solo haría periodismo, cosa que sí hice, he hecho, sigo haciendo, crónicas sobre todo, pero no me incliné por el camino de la escritura periodística del diarismo, de estar en un periódico haciendo reporteo todos los días, haciendo notas. Todo ese trabajo desgastante y brutal que ahí sí no me siento tan apto. Lo he vivido un poco y he visto a mis colegas y creo que no es lo mío. Pero el trabajo escritural de largo aliento, el trabajo que requiere tiempo, el trabajo que requiere un espacio como es este al que me vine a vivir para escribir la novela que estoy trabajando en el Fonca, gracias al Fonca en realidad. Cuando tomas esa decisión, cuando sabes que tu vida no va a ser necesariamente estable, cuando sabes que los ingresos van a ser muy variables, cuando no hay certeza de nada, ni siquiera de que te publiquen, escribir es una tarea cuesta arriba. Y aprendí con Rubalcaba a enfrentar esa cuesta, a no rendirse y a luchar por escribir. Y escribir sobre todo lo que me interesa en primer término, lo que soy, lo que me interesa, lo que me es cercano. Creo que eso es una forma importante para empezar. Y posteriormente escribir lo que se nos antoje. Con Rubalcaba en su taller pude escribir mi primera novela que se llama El sufrimiento de un hombre calvo. Y ha sido gracias a esa historia que tuvo fortuna, se llevó un premio por ahí, se publicó, se ha publicado otra vez, es su segunda edición, la que está circulando en este momento. Gracias a esa novela pude sentir que sí servía yo para escribir y seguir escribiendo, al menos para imaginar que podía hacerlo. Me atreví a hablar de algo que me importaba, sin que me importara lo que los demás piensen. Me temo que algo de eso también es importante, escribir sin que te importe lo que los demás piensen. Ahora que estamos en tiempos donde importa mucho lo que los demás piensen, creo que el escritor debe quitarse esa idea de la cabeza y escribir lo que nace de su corazón. Y solo así se conseguirá un texto contundente, sólido, algo que alguien quiera leer de verdad, porque será verdadero lo que está escrito ahí. Y no solo será una forma de apantallar a alguien, de quedar bien con alguien, sino acaso, y eso también es difícil, quedar bien con uno mismo.
también es muy complicado. Un escritor, por lo regular, no está satisfecho con lo que ha escrito. Y entonces habrá que escribir una y otra vez. Y hay que tener mucha paciencia. Yo creo que esa es una clave para la escritura. Creo que el escritor, quien quiere dedicarse a escribir, si con algo tiene que ser fiel es consigo mismo y evitar a toda costa la autocensura y el qué dirán y querer complacer al mercado, a un grupo de gente, a una mafia, quererlo hacer por la fama, la fortuna, el reconocimiento, por las becas o por los premios. El escritor quizá debe escribir sin pensar siquiera en publicar. La publicación es una cosa distinta de la escritura. Es un paso quizá paralelo a veces, pero no siempre tienen que ver. Y entonces el escritor que escriba con libertad sobre lo que quiere, absolutamente sobre lo que quiera, y de la forma en la que lo desee, es decir, puede escribir una crónica, puede escribir una novela, puede escribir un cuento, puede escribir un ensayo, puede escribir unos poemas, puede escribir un guión cinematográfico, puede escribir una obra de teatro, puede escribir una novela gráfica. El escritor tiene en realidad un amplio espectro, no solo como campo laboral, como tal, que sí, pero como campo expresivo. Puede abordar cualquier género que se le antoje. El escritor y la escritura en general me parece que no tiene límite alguno. Si limitamos el arte como una forma de expresión individual, el individuo que quiera ser artista, imagínate, no podrá decir aquello que quiere decir. Y entonces, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo nos expresamos con absoluta libertad si no es a través del arte? Si otras formas discursivas de por sí ya tienen suficientes limitantes. Para mí la escritura no tiene límites y para mí la escritura es libertad absoluta. Así he procurado abordar mis historias. Así fue que también empecé a escribir otra novela, mi segunda novela, que se llama Metal, que también tuvo fortuna, no solo por el premio que tuvo, sino por la editorial que lo publicó y las cosas que ha traído con ella esa novela. Yo he también tenido que autopublicarme, lo hago a través de mi blog en primer lugar, donde publico todas mis historias y todos los textos que he escrito. Y a través de un libro que se llama Cada monstruo tiene su debilidad, que es parte de un proyecto de contadores de historias que se llama Narrativa. Y publiqué ese libro así, porque nadie más lo quería publicar, pero era una serie de textos primerizos que trabajé en aquel taller de Rubalcaba, cuentos principalmente, y que bueno, algunas personas afortunadas o desafortunadas, no sé, lo tienen en sus manos. Creo que es momento de ir cerrando un poco estas consideraciones sobre mi trabajo escritural. Para mi segunda novela no tenía muy claro qué era lo que quería hacer al principio, esta novela que se llama Metal. De pronto vi que podían confluir dos de mis pasiones y formas de expresión, que son la música y la literatura.
Y así fue que decidí escribir esta historia que talleré con Armando Vega Gil, quien también era músico y escritor. Yo creo que lo que él aportó a la historia y lo que mis colegas aportaron fue muy importante. Es otro de los puntos de la escritura que quizá hay que revisar rápidamente, que es los talleres literarios, el hecho de que alguien te lea y te comente los textos. Es muy, muy enriquecedor, porque así uno se da cuenta de sus fallas, uno sabe, empieza a entender los mecanismos de la escritura y gracias a los comentarios y aportaciones de alguien más, uno puede reescribir y estar un poco más seguro de lo que está haciendo. Sería importante decir entonces que quizá el escritor deba intentar nulificar su ego, cosa muy difícil, pero quizás sea importante para poder escuchar a los demás cuando el trabajo está en proceso, y aunque no lo esté cuando ya esté publicado, no está de más escuchar las opiniones de los demás. Aunque la decisión final sea nuestra y nadie más pueda decidir sobre lo que hacemos, sí hay un momento, especialmente cuando vamos empezando a escribir, que es importante escuchar las opiniones de otros escritores sobre todo. También de otras personas que quizá no necesariamente se dediquen a la escritura, pero sobre todo de escritores porque son las personas que tienen más experiencia, son lectores, ellos mismos están en ese problema de desentrañar los mecanismos de la escritura y entonces es así que uno se va dando cuenta gracias a esos comentarios, a veces más duros, a veces más suaves. A mí por fortuna me tocaron colegas que fueron duros conmigo cuando comenzaba, pero eso me impulsó a querer mejorar y creo que cada vez más me he disciplinado en el ejercicio de la escritura. No quiero decir que soy mejor, porque eso tampoco está en nuestras manos. Ser mejor o peor que la novela que escribiste no está en tus manos. Hay que también ser quizá humildes en ese sentido, decir, estoy haciendo lo que puedo, lo mejor que puedo con lo que tengo. Y con eso estoy ofreciendo esta historia. Y esa es la historia que nace. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer una obra maestra. No está en mis manos hacer una obra maestra. Eso no lo decido yo. Lo decide, quién sabe, el tiempo, los lectores, quién sabe quién decide eso. Pero no el escritor simplemente hace lo que puede, con todo su esfuerzo, y eso se verá reflejado en el texto. Fue a partir de algunas de estas consideraciones que hasta ahora he mencionado sobre la escritura, sobre mi experiencia como escritor, que en esta misma casa quise, como parte de la retribución social que tiene que dar un becado del FONCA, quise dar un taller de escritura en este espacio. Sin embargo, por la pandemia, evidentemente me fue imposible hacerlo de forma presencial, como es la forma que más me gustaría hacerlo. Y ese taller lleva por título Nadie tiene la última palabra, que es justo así se llama uno de los apartados de aquel libro de Rubalcaba que mencioné, los 52 tips para escribir claro y entendible. En tanto que mucho de lo que he dicho aquí aplica muy bien en mi historia personal, pero quizá no aplique en la tuya, en la de alguien más. En efecto, no hay reglas, hay consideraciones que muchos escritores han hecho, reflexiones en torno a la escritura, que uno puede escuchar, siempre es bueno escuchar las opiniones de los otros escritores y ver cómo lo hacen. Y entender y coincidir en algunas cosas, no coincidir en todas. Y a partir de eso formar nuestro propio método de escritura.
Entonces fue a partir de estas consideraciones que quise hacer este taller en Ecatepec, donde probablemente hagan falta talleres literarios, o no, no lo sé, pero a mí me da mucho gusto, me honra el poder estar escribiendo aquí en el lugar donde he vivido gran parte de mi vida, estar escribiendo aquí mi próximo trabajo a punto de concluir y que tenga que ver con este lugar y que espero que en el futuro próximo, si es que la pandemia lo permite, pueda dar este taller y abordar los textos desde estas consideraciones. En ese taller, a grandes rasgos, se abordan justamente textos de otros autores. El ya mencionado Rubalcaba, el libro Mientras escribo de Stephen King, el de qué hablo cuando hablo de escribir de Haruki Murakami, el On Writing de Charles Bukowski, eh, algunos videos, material audiovisual, por ejemplo, alguna entrevista que dio Alan Moore sobre la escritura, algunas opiniones, por ejemplo, de Kurt Vonnegut sobre la forma de las historias, eh, entrevistas con escritores como la propia Joyce Carol Oates, a la que mencioné hace rato. En fin, hay todo un cuerpo teórico infinito, me parece, al que cualquier persona puede acceder con una conexión a internet y buscar esos autores de su preferencia. Eso es importante también, probablemente. Leer, en primer lugar, lo que nos interesa, los autores que nos apasionan, y leerlos mucho, ávidamente. Leer después probablemente todo lo que caiga en nuestras manos o lo más posible para tener un espectro más grande. Quizás eso ayude a desarrollar algunas cosas, mirar el mundo exterior, no permanecer del todo encerrado como yo aquí en este espacio, sino salir a la calle y ver a la gente, hablar con las personas, mirar el lugar donde vive uno, mirar lo que hemos visto miles de veces, pero y que parece que no tiene nada nuevo, y encontrar eso que es nuevo y especial, mirar las cosas pequeñas, las que parecen sin importancia, mirarnos sobre todo nosotros mismos con honestidad, con franqueza, y en la misma medida escribir algo que en primer lugar signifique para nosotros para que pueda significarle a alguien más. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre escritura. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Un abrazo a todos. Gobierno de México.